Continuamos en Cultura Pop, en vivo por Radio Baires, hasta las 3 de la tarde, escuchamos a Los Redondos. Recién hablábamos con Miguel Funes sobre el alucinante viaje de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Y tenemos en línea a Alfredo Rosso, periodista de música. Alfredo, ¿cómo estás? Te habla Sebastián, Santi y Maxi. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien por acá? Bueno, muy bien, un placer tenerte al aire. ¿Y quién mejor que vos para hablar también de Los Redondos, ¿no? Que has compartido muchísimo con ellos. Sí, y la película en cuestión me trajo muchos recuerdos, evidentemente, porque yo me enganché en esta aventura en el 78, después de que dos colegas del Expreso Imaginario, Fernando Basauro y Claudio Kleiman, los vieran en La Plata y nos dijeran al resto del staff de la revista que la propuesta de Patricio era alucinante, con las odaliscas, con el 12 que repartía los buñuelos, con los músicos, con toda la coreografía. Y bueno, yo fui a ver el recital de fin de año del 78 con el Circo Mágico de Robertino Granados y fui un converso más, ¿no? Claro, claro. Es cierto, ¿no? Que subías al escenario y recitabas poemas, ¿puedes decir? La gente que dice eso es muy generosa, en realidad. Yo era una pobre imitación del Buffalcho y de Enrique Sims, y lo fui gracias a la generosidad de los Redonditos, el Indio y de Sky en particular, durante algunos meses del 84, del 85, y digamos que mi mayor reclamo de fama puede haber sido cuando me disfracé de oso para la presentación de Gulp, no, cosa que el Indio no sabía y Sky sí, y me imagino que fue una sorpresa cantar Nancy Fluff y darse vuelta y ver que había un oso haciendo el coro. Pero bueno, mi despedida, digamos, de los tablados ricoteros fue en algún momento del 86, 87, en alguna función privada que hubo, un show en Caras Más Caras, creo que fue. Y después, bueno, ya la propia masividad de Los Redondos hizo que ya no hubiera espacio como para los monologuistas y todo eso, pero bueno, eso es comprensible, ¿no? Digo, Los Redondos se transformaron en una banda, en un fenómeno ultramasivo, y por lo tanto también la cuestión musical empezó a reemplazar a las cuestiones más artesanales, si ustedes quieren. Claro, claro. Nosotros le hemos preguntado a Miguel, ¿no? Porque él nos contaba, ¿no? Que hubo como 10 años de hacer música y no haber grabado un disco de Los Redondos. Si ya se podía oler de alguna forma, digamos, esa masividad o esa popularidad que iban a tomar después de Gulp. ¿Vos que estabas ahí, lo sentías así, que algo pasaba con esa banda? No, yo pensé que Los Redondos iban a ser populares, pero nunca, ni en mis locuras más ciencia ficción, pensé que se iba a transformar en un fenómeno como el que se transformaron Los Redondos como grupo hasta el 2001, sobre todo en la década del 90 y luego el fenómeno actual de ambos, ¿no? Pero en particular ¿no? La cantidad de gente que desplaza, pero eso tiene que ver también con toda una situación que es también social, ¿no? Que tiene que ver con que Los Redondos se transformaron en depositarios de las esperanzas de muchos jóvenes y en fin, como de un modelo de vida, si se quiere, un modelo de ver las cosas diferente, ¿no? Diferente al país gris que vaticinábamos en los años 90, donde mucha gente se caía por la borda de ese país para pocos que había, ¿no? ¿Qué tal, Alfredo? Santiago te saluda, un gusto charlar con vos. Hola, Santiago. Quería consultarte si es cierto que crees que hay una posibilidad de que Los Redondos vuelvan a juntarse y en qué se basa esta posibilidad. No, eso fue un deseo personal, nada más, que después, como suele ocurrir, se tiene que cuidarse mucho con lo que uno dice porque se viraliza enseguida, ¿viste? Sí. Y la expresión de deseo se convierte en una realidad y después te empieza a llamar la gente y te pregunta, ¿vos sabés algo? Estoy seguro que sabés algo, y te voy a decir, nada, absolutamente, desmiento el saber cualquier cosa. Simplemente pensé que, muchachos, Cream se reunió después de 37 años y Jack Bruce y Ginger Baker estaban supuestamente peleados a muerte, ¿no? The Police se volvió a reunir y se decía que los miembros no se hablaban, qué sé yo. Yo pienso que nunca, hay que decir nunca, ¿no? Lo que pasa es que está como muy, digamos, lleva gente el Indio, o sea, yo lo veo como que la maquinaria solista funciona para el Indio. No, por supuesto, yo no digo que los grupos se reúnen necesariamente porque no funcionan las carreras solistas, pero a veces hay como, qué sé yo, unas ganas de
como las familias que a veces se distancian por motivos que nadie sabe muy bien por qué pasaron, y un buen día dicen, che, dejémonos de joder, juntémonos para Navidad, bueno, una cosa así. Sí, sí, tal cual. Bueno, viste que ahora también salió, bueno, el documental y también salió un libro de Los Redondos, que acá, Santi, vos lo has leído, el libro de Los Redondos. Estoy en eso. Estás en eso, estás todavía leyéndolo. ¿Vos por qué crees que cada tanto, viste, como que vuelve a surgir material de Los Redondos? Me parece que es un fenómeno artístico y musical, artístico y también poético y indudablemente social, ¿viste? Porque, escúchame, ¿cuántos políticos quisieran poder desplazar 160.000 personas de un costado al otro del país? Sí, sí, tremendo. sin Entonces, poner un micro. ¿Cómo no van a surgir publicaciones que tratan de explicar el fenómeno o de relatarlo biográficamente, como es el caso del libro que hizo Mariano del Mazo con este muchacho, ay, se me escapó el nombre, que me disculpe, el coautor. Me parece que, imagínate vos que si sobre literatos como James Joyce no paran de aparecer volúmenes, ya deben haber 5.000 o 6.000 libros tratando de explicar el Ulises, Sí. un fenómeno que es el gran fenómeno juvenil de los últimos 25 años en la Argentina, ¿cómo no va a despertar publicaciones y comentarios, no les parece? Pablo Perantuono es quien escribió el libro junto a Mariano Ahí del Mazo. está, Pablo, perdón Pablo, me olvidé. Un fenómeno. Claro, ¿y se pudo explicar ese fenómeno o simplemente son hipótesis? ¿Vos cómo lo explicarías, Alfredo? Mirá, el fenómeno de Los Redondos tiene, para empezar, una base real, que es una base musical y poética. Y de conocerlo al Indio, de conocerlo a Skype, me doy cuenta que son dos personas ultra sensibles y por otra parte de una cultura avasallante, quiero decir, son dos personas que son conscientes de su tiempo, de la historia, y han logrado plasmar eso en hermosas canciones a lo largo de, qué sé yo, 4 décadas. Entonces ya, el fenómeno artístico se explica solo. En cuanto al fenómeno social, hay muchas cosas que se podrían decir al respecto. Yo lo que recuerdo, lo que más me impresionó es la transformación de esa banda que tocó primero para 200 o 300 personas, luego empezó a tocar para 1.000 y pico, después para 4.000, cuando pasaron a obras a principios de los 90, y de repente se dispara de tal manera que en 4 años están tocando, no sé, en el estadio de River, de Racing, en Montevideo, en el Centenario, y ya después ni siquiera hubo estadio que los pudiera contener, ya en la etapa solista del Indio, ¿no? Sí, sí, que se va a tocar a lugares descampados. Claro, bueno, eso explica una identificación de toda una masa de gente con un sentir, con una forma de ver la vida, ¿viste? Y en el interín se han conocido gentes de los extremos del país, se han formado romances, se han deshecho otros. Muchas tribus se han unido, han descubierto intereses en común que iban más allá de los propios músicos, o sea, del fenómeno de Los Redondos. En fin, para mí es un fenómeno positivo en un país que ha sido bastante cruel con sus jóvenes en más de una oportunidad, ¿no? Lo que me llama a mí la atención, siempre me llama la atención de Los Redondos es... Perdón, cruel sí. Y desconfiado con sus jóvenes, ¿no? Porque claro, yo he pasado etapas donde ibas preso por ser joven, por la sospecha de que pudieras andar en quién sabe qué cosa que conspiraba contra la sociedad recalcitrante y conservadora de los mayores, ¿viste? Y más de una vez encontrabas que la generación de tus viejos le daba la razón a los policías y sí. Vos no sabías dónde meterte, ¿viste? Es tal cual lo que, o sea, buenas tardes, Maximiliano Rodríguez te saluda. Hola, ¿qué tal? Es tal cual y me parece muy copado que cuando, o sea, vos lo tiraste pareció que fue una frase casual la que dijiste y totalmente estabas apuntando a esas épocas nefastas que pasamos en el país, o sea, fue muy bueno que a su vez, además de remarcarlo, o sea, ahondes un poco más en el tema. Mirá, cuando hablamos de los 90 hay que tener cuidado, porque siempre pasa un poco el fenómeno de la ranita esa que no se da cuenta que la están cocinando porque la ponen a tibia y van subiendo la temperatura del agua, cuando se quiere acordar ya está en el plato del que la va a comer, ¿no? Sí. Una cosa por el estilo pasó en los 90, la clase media nos divertimos mucho con el 1 a 1, viajamos, jodimos, compramos cosas, de M2, lo que vos quieras, y mientras tanto se estaba desmantelando un aparato productivo y se estaba condenando a una gran masa de jóvenes argentinos a vivir como ciudadanos de segunda, a caerse del modelo porque en ese modelo no cabían. Y de alguna forma, el rock, y en particular Los Redondos, pero no únicamente Los Redondos, y esto hay que decirlo con letras grandes, se transformaban en depositarios del afecto y
y un poco de desesperanza de toda esa gente. Se transformaron en una especie de estado sustituto, pero no porque los Redondos tuvieran una plataforma política o dijeran vengan que vamos para aquel lado, sino porque les dieron afecto, les dieron música, les dieron cobijo a esos chicos y esas chicas. Y cuando digo que no fueron los únicos es porque hay que pensar en fenómenos como el de los Piojos, como el de la renga, y ustedes podrán agregar otros si quieren, ¿no? Que el rock sacó pecho frente a esa situación de un país empobrecido, de un país con una maquinaria productiva destruida, un país que se había transformado una vez más en un país de productor de ¿cómo se dice? De materias primas exclusivamente, ¿viste? Uh-huh. Fábricas que se transformaron en cascarones vacíos, la destrucción de los trenes, en fin, todas esas cosas que mientras alegremente nosotros viajábamos y decíamos nuestro peso vale igual que $1, estaban sucediendo. Y no podemos explicar el fenómeno masivo de los Redondos sin explicar esos años que van del 89 al 2000, ¿no? Sí, totalmente. Pero ojo, yo creo que los Redondos hubieran sido enormes y hipermasivos de todas maneras. Yo creo que este fenómeno particular contribuyó, pero no es la única manera de explicar la masividad, ni mucho menos, ¿no? O sea, ahí hay un talento, hay una obra artística que ya existía y que ya era muy popular antes de los años del menemato. Bueno, vos ya recién nombrabas otras bandas, Los Piojos y eso, pero yo creo que la diferencia entre esas bandas que vos mencionabas y Los Redondos es que por ahí mi viejo puede cantar un tema de Los Redondos y yo me lo puedo sumar encima, que es algo que es muy difícil de encontrar en otras bandas. No, puede ser, sí, puede ser que hay bandas que no arrancan tan temprano. Los Redondos, ya te digo, yo el año del famoso Mundial de Argentina, cuando a fines de ese año los vi por primera vez en la Cortada, ¿no? Y bueno, ya a esa altura tenían toda una historia, porque habían hecho ese famoso viaje a Salta, que está también reflejado en la película de los muchachos, ¿no? Una de las cosas que más me gustan, hablando de la película ahora concretamente, es lo cariñosamente que está recopilada no desde la idolatría, sino desde el afecto, tratando de reflejar una época del país, además de reflejar una época de la gestación de los Redondos, ¿no? Sí. ¿Vos creés? Y de una época muy difícil, por otra parte, porque la película abarca en buena parte de su metraje, abarca los años de la dictadura, los años donde hacer una cosa como la de los Redondos era un riesgo cierto para tu físico. Sí, tal cual. Sí, muy jugado lo que hacían ellos en la época que estaban en el contexto. Alfredo, una cosa que te quería preguntar era sobre el tema de los recitales, ¿no? Porque es algo que no pasa desapercibido en la historia de los Redondos, los tremendos shows que hacen y el despliegue escénico y eso. ¿Vos por qué crees que no existen DVDs o un recital bien grabado de los Redondos, ¿no? Que como que esa parte no está como saldada. Bueno, eso la verdad que es un tema que yo mismo me pregunté muchas veces. O sea, yo sé muy bien de lo celosos que han sido los Redonditos con el tema de ser propietarios exclusivos de lo que salía en cuanto a música, ¿no? De hacer sus discos y de controlar la distribución de los mismos y la edición de los mismos y de ocuparse de la organización completa de sus recitales. O sea que evidentemente tiene que ver con que si algún día saldrán imágenes, esas imágenes deben contar con el visto bueno, por lo menos de todos los que cortaban el bacalao dentro de la banda, por decirlo de alguna forma. Ahora, por ahí no les gusta el formato, por ahí no les gusta verse en un DVD, eso es lo único que puedo decir. Si no, no lo entiendo. Sí, porque el disco ese en directo también suena muy feo, ese disco tiene en directo. Bueno, ese disco en directo tiene una historia, ustedes la saben. Sí. Ese disco iba a salir de una manera trucha y los Redondos dijeron, bueno, si va a salir trucha lo sacamos nosotros. Más o menos, claro, más o menos así creo que es la historia. Por ahí me equivoco un poco, pero me parece que en esencia estoy diciendo tal cual pasó. Si tuvieses que elegir una anécdota que te haya pasado con el Indio o con alguno de los integrantes de la banda, ¿la podés contar? Mira, hay algunas cosas muy lindas que me pasaron con ellos. Una fue, obviamente, el Día del Oso, que no me lo voy a olvidar jamás, sobre todo porque el Oso, se habló tanto de eso, pero el Oso subió al escenario, cantó los coros de Ñanfifrufi,
O hizo mímica, porque imagínate que con el morro de oso no podía salir nada dentro de mi voz. Yo hacía mímica y levantaba las pezuñas. Y después se fue el oso, no estuvo boludeando en el escenario y robando cámara. O sea que el oso estuvo literalmente en el escenario lo que duró ñanfifru fifalifru, 2 minutos 45 segundos. Incluso perdió una pezuña que después Poli la encontró y me la dio. Qué buena anécdota. O sea que esa es mi anécdota más linda, la verdad. Pero hubo algunas visitas de ellos a casa cuando yo era el único de la barra que tenía un VHS y vimos fue uno de los pocos lugares donde se podía ver el video del Puticlub, que creo que es el video de animación que es el único que se conoce, ¿no? Realmente, oficial. También vi un pedacito de ese viaje a Salta maravilloso, no sé si el mismo día u otro, y me gustó mucho participar un poco de esa interna, pero en realidad siempre fue por la generosidad de ellos y la verdad que me alegra mucho de haber formado parte un poco del entourage, ¿no? Yo traté siempre de no ser intrusivo, es decir, de llegar hasta donde se me permitía llegar, ¿me entienden? Sí, está más que claro. Alfredo, la verdad, agradecemos mucho que te hayas tomado un tiempito para hablar con nosotros. Sabemos que estás con 1000 cosas. Contanos dónde te podemos escuchar ahora. ¿Rock and Pop volviste hace poco? Sí, tengo un programa que se llama Vino Rosso, justamente, un juego de palabras que inventó mi productor Marto Santagaya, que es un tipo con una buena imaginación, jugando con el hecho de que volví a Rock and Pop y del vino tinto, que en italiano es vino rosso. Sí. Estoy los domingos de 4 a 7 de la tarde. Después estoy por varios lados, estoy con mi querido amigo Claudio Kleiman los viernes de 3 a 5 de la tarde en Radio UBA, 87.9. Con mi esposa Noemí de productor y con Valentín Paus tengo Al Costado del Camino, los sábados de 12 a 14, Nacional Rock. ¿Y qué más? Y por supuesto mi programa fetiche, que es La Trama Celeste. Le tenés mucho cariño a ese programa, ¿no? Lo quiero muchísimo, lo quiero por la libertad, lo quiero por mis productores Lupita Rolón y Julián Marini. Ese está en AM750 los sábados de 6 a 9 de la noche, que es un horario muy lindo además. Sí. Todavía uno no se fue a bolichear ni al recital y ya te levantaste de la siesta. Es el momento de la mateada con la radio y de escuchar La Trama Celeste. Sí, fabuloso. Y bueno, Truco Gallo también estaba buenísimo con Marchi. Sí, pero Sergio este año es un hombre muy ocupado, así que bueno, lo dejamos que nos dejara en banda y que siguiera con su programa propio, que es muy bueno también. ¿Se juntarán alguna vez los tres de nuevo? ¿Viste? Como no, Cream, como Cream. No lo quiero decir, a ver si después dice... Eso era Cream, Alfredo, eso era Cream. Con Sergio no hay ningún problema, de hecho lo tengo acá en la esquina y cada tanto me invita a tomar ese betún que llama café. Qué grande. Alfredo, te mandamos un abrazo grande. Lo mismo, un abrazo para todos ustedes y gracias por llamar. Por favor, gracias, hasta luego. Uy, ahí se fue Alfredo Rosso, un genio Alfredo Rosso, la verdad que... ¿Quién no escuchó La Casa del Rock Naciente? Esas épocas. Los Redondos, muchachos, hoy un mini especial de Los Redondos con gente que sabe de Los Redondos.